a dar inicio con el tema de esta sesión. Sí, nosotros ya habíamos visto algunas técnicas, normas, reglas, precisamente relacionadas y encaminadas hacia llegar a esto, que es prácticamente la conducción a la defensiva. Y la conducción a la defensiva, pues, no guarda más relación que el objetivo que tenemos todos prácticamente, de salvaguardar la vida de los demás, respetar los derechos de los demás usuarios que comparten las vías con nosotros, ¿no? Desde ese punto de vista, nosotros tenemos prácticamente que indicar y recordar que hay algunos detalles que hay que ponerlos en práctica, ¿no? Conducir a la defensiva un vehículo es prácticamente una actividad que implica ciertos comportamientos o varios comportamientos basados precisamente en anticipar las acciones de otros conductores y, por supuesto, aplicar una técnica correcta de manejo según las condiciones que se presenten en dicho lugar, de acuerdo a las circunstancias. Recordemos, nosotros tenemos en las vías situaciones climatológicas adversas, tenemos presencias de peatones, de animales y otros factores que justamente pueden ponernos en peligro y a todos los usuarios en las vías. Para ello, precisamente, hay algunas recomendaciones y, por supuesto, tenemos que indicar que el manejo a la defensiva precisamente se basa en una serie de procedimientos y técnicas que usted como conductor o como conductora debe seguir para manejar de forma segura y con el propósito de evitar colisiones, atropellos, vuelcos o volcamientos y toda clase de accidentes viales. En consideración de aquello, nosotros tenemos precisamente que guardar muchísimo cuidado con un supuesto no consentido de la falta de habilidad y de conocimiento de los otros conductores e incluso las distracciones de los peatones, y de la misma manera no podemos dejar pasar por alto el estado emocional, inclusive de otros conductores, de los cuales nosotros debemos de cuidarnos, ¿no? Ni tampoco todos los conductores y los demás usuarios de las vías son perfectos, ni tampoco todos son demasiado imprudentes, demasiado descuidados de lo que tienen que realizar en las vías. Por lo tanto, hay que tratar muchísimo cuidado de ver cuán atentos podemos estar para que nuestra conducta en la conducción nunca cambie, ni siquiera, como lo habíamos manifestado en algún momento, ni siquiera cuando tengamos altos niveles de estrés. En ese sentido, tenemos que decir que existen dos clases de manejo: el manejo ofensivo o manejo agresivo y el manejo defensivo, que es lo que estamos nosotros tratando de buscar. ¿Qué nos lleva o qué nos dirige hacia un manejo ofensivo? Precisamente algunas conductas que afectan negativamente en la conducción y que son provocadas por estados mentales o emocionales que son capaces de llegar a un determinado nivel de modificar el estilo de manejo seguro, ¿sí? Exponiéndonos a nosotros y a terceros, por ende, a sufrir un accidente. Las más frecuentes, no las únicas, pero por lo menos las que podemos tratar, es el exhibicionismo, la temeridad, la negligencia, la cólera, la ligereza, las distracciones, la susceptibilidad, la vanidad y, por supuesto, la agresividad. Vamos a ver a breves rasgos lo que significa cada una de estas conductas que, como les decía, afectan a la capacidad de conducir. En primer lugar, tenemos un exhibicionismo, que justamente es aquella que no siempre es positiva, en el sentido de que los conductores que pretenden exhibirse son aquellos que justamente tratan de demostrar, entre comillas, sus grandes dotes en la conducción de un vehículo. ¿A través de qué?
tratan de llamar la atención a otras personas, es decir, conducen con una sola mano, manejan a altas velocidades, hacen ruido con el pito o claxon o bocina y por supuesto con el estéreo, ¿no? Aquellos no tenemos nada en contra, por supuesto, cada quien es libre y debería tener la precaución debida para equilibrar esta práctica, que hay muchas personas que lo hacen, el tuning, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la seguridad en la conducción, se recomienda que no se maneje de ese modo, ¿no? Ahora bien, hay vehículos de este tipo que son objetos de exhibiciones. Perfecto, perfectísimo, ¿no? No están afectando prácticamente en la seguridad de los otros usuarios de las vías, ¿no? Así que haciendo ese pequeño puntito de aclaración, podemos nosotros continuar. Hay hay otra conducta que afecta a la capacidad de conducir, que es la temeridad. Y la temeridad o ser temerario, nosotros le traducimos en un comportamiento audaz, demasiado atrevido, demasiado arriesgado e inclusive imprudente. Por lo tanto, nosotros, y no con ello queremos estereotipar, encasillar únicamente a los conductores jóvenes que son proclives a este tipo de maniobras. Y justamente, ¿por qué? Porque sin importar la edad, inclusive en personas maduras, el efecto del alcohol acentúa o genera esta actitud conocida como temeridad. Así que no es una regla, ¿no? Antes de conducir de esta forma, nosotros siempre tenemos que recordar que vale más perder un minuto en la vida que la vida, nuestra vida en un minuto, ¿no? Otra de las conductas que afectan a la capacidad de conducir guardan relación con la negligencia. ¿Por qué razón? Recordemos que nosotros como conductores profesionales responsables, seguros, justamente tenemos que eh, concentrarnos en la conducción y guiar con mucho cuidado, revisar todos los equipos, equipamientos, herramientas que está equipado nuestro vehículo, a veces por la pereza, por descuido, por la desatención, muchos caemos en la negligencia, olvidándonos inclusive de las normas y de los reglamentos establecidos para la circulación dentro de la red vial estatal. Otra conducta puede ser la cólera, ¿no? Un conductor colérico va a tornarse, a convertirse, a reaccionar de manera agresiva y demasiado peligrosa, ¿no? Digamos, su prisa, su enojo, justamente van a provocar que no acate, en primer lugar, las disposiciones de la ley y reglamentos. Probablemente crea que dichas normativas están ahí por gusto, ¿no? Y que probablemente él o ella esté por encima de estas disposiciones. Además de faltar el respeto, obviamente, ¿no? Estamos con una persona descontrolada, no respeta su vida, no respeta el derecho ajeno y por supuesto, la cólera tiene varios orígenes. Una desatención, una discusión, un inconveniente a nivel personal, laboral, profesional, etcétera, que justamente, sin importar de dónde provenga, son muchos los orígenes, va a causar problemas graves con el resto de la comunidad de las vías. Tenemos también lo que son las distracciones, algo que siempre hemos hecho hincapié y que nos gusta referirnos nuevamente, porque muchas de las veces eh, utilizamos el celular, tratamos de reproducir un tema u otras actividades, entrar a las aplicaciones, un simple pensamiento que está ajeno a lo que es la conducción, prácticamente nos puede alejar de nuestra concentración por fracciones de segundo. Recordemos que estas fracciones de segundo serán o se convertirán en el tiempo suficiente para provocar un accidente. Por lo tanto, para mantener la atención en el camino y que no suceda ningún inconveniente, nosotros por lo menos tengamos en consideración
que es importante tener una buena visión de la parte trasera del vehículo y a los lados también. Para ello nosotros debemos utilizar ¿qué? Nuestro espejo retrovisor interior y los laterales y controlar lo que son los ángulos muertos. Cuando el vehículo esté en movimiento, nosotros tenemos que mantener nuestros ojos bien abiertos y también en movimiento para ir controlando todo lo que tenemos en el entorno. Por lo menos en la ciudad, siempre tenemos que guardar una visión clara de 100 metros como mínimo hacia adelante para no caer en algún tipo de siniestros o accidentes viales. Situaciones más comunes que tenemos, y a decirlo como menos, son, por ejemplo, el escuchar su radio o maniobrar el estéreo, fumar o buscar el encendedor, conversar y, por supuesto, mirar directamente al interlocutor, muy peligroso porque tenemos que ir mirando hacia adelante, contemplar el paisaje, pero todo tiene su tiempo, pensar en algo distinto a la conducción, obligatoriamente esto nos saca de la concentración, textear y usar el celular, comer o beber. Recordemos, si usted necesita comer o beber, no va a sostener el volante con ambas manos, ¿no? De plano ya tenemos esa pequeña dificultad. Va a tener limitaciones para realizar los cambios de marcha. Entonces, es una distracción. Y para las señoritas, obviamente, algunas son hábiles y se van maquillando en el camino, ¿no? Pero también es una distracción que tiene que ser evitada. Salgamos de nuestro origen, de nuestra casa, de nuestro domicilio o del lugar que vamos a movilizarnos hacia una reunión, al trabajo, con un tiempo de holgura para que no se den estos pequeños inconvenientes. Otra conducta que por supuesto nos lleva a una conducción ofensiva o agresiva, peligrosa por supuesto, es la ligereza, porque un conductor ligero justamente se caracteriza porque con el exceso de confianza no va a distinguir las variantes que van a haberse dado en una carretera o en un trayecto de un momento a otro. Qué sé yo, por ahí pasamos en las horas de la mañana y en la tarde ya hubo un inconveniente, ya hay obstáculos en la vía, ya hubo un siniestro, trabajos, etcétera, ¿no? Es decir, no se adapta al medio y conduce de modo automático, piloto automático, podríamos decirlo, ¿no? A veces porque conduce todos los días en esta ruta o se le hace el camino conocido y generalmente tiene excesiva confianza en el vehículo, en primer lugar, y en sí mismo, ¿no? Cree que, y no es un error, porque en muchas ocasiones cuando tenemos un dominio adecuado de nuestro vehículo, llega a un nivel tanto de confianza que, que no observamos esos pequeños detalles, que a la larga son fundamentales, ¿no? Yo me permití enviarles un vínculo hoy en la noche, creo ya, y era de un accidente que se había presentado en la calle Orozco y Almagro. Y ahí hay un semáforo en rojo. O sea, hay un semáforo, ¿no? Y justamente esta furgonetita que sufre un vuelco, ¿no? Vuelco de 90 grados. eh, Justamente se pasa el semáforo en rojo. ¿Qué pasó ahí? Se confió. Dijo en esta intersección no suele haber por lo general vehículos, no va a pasar, solamente puede ser un segundo y miren lo que es, ¿no? Entonces la gráfica es más que elocuente y lamentable por quienes estaban envueltos en este siniestro, ¿no? Entonces es importante traer por lo menos cosas que suceden a diario con los temas que vamos tratando. Otra de las conductas que nos llevan a lo distinto que es la conducción a la defensiva es prácticamente la vanidad, ¿no? Recordemos que era muy importante, sí, muy importante observar y estar atento de la manera de conducir de los demás. Pero por el contrario, un conductor vanidoso no admite que algún otro vehículo lo adelante, ¿no? No admite o mira con desprecio a los demás conductores. Observa, descalifica la manera que otros conductores lo hacen. Se va a ver irritado cuando está
siendo aparentemente minimizado por otro conductor de otro vehículo y justamente conduce de esta manera, ¿no? O alguna persona externa o dentro de su vehículo acompañándolo, también tiende a corregirlo y está en la incapacidad de reconocer sus propios errores. Mira al resto de los usuarios por encima del hombro, como quien dice, ¿no? Mira con desprecio, eh, critica, descalifica a los demás usuarios y, por supuesto, no admite sus errores y no permite que ningún otro acompañante o inclusive personas que están envueltas en el lugar justamente lo corrijan, ¿no? Esa es la vanidad, la vanidad. Un conductor que es demasiado susceptible, podría esto guardarse muchísima relación con lo dicho anteriormente, es precisamente delicado, irritable, llega a molestarse por cualquier causa, se torna agresivo, ¿no? Y eso no podemos controlarlo. Al no poder controlarlo, es mejor tratar de detectar a este tipo de conductores y dejarlos pasar, ¿no? Evitemos caer en cualquiera de estos estados mentales. Evitemos también a toda costa tratar de discutir con este tipo de conductores, ya que esto podría generar otras consecuencias que ni siquiera están relacionadas con el accidente, ¿no? Y finalmente la agresividad, que es un estado mental muy peligroso, ya no se pudo controlar. Un conductor agresivo es aquel que prácticamente hace sonar el claxon, o bocina, o pito, hace señales obscenas, grita, insulta a los demás y no se queda corto con ello, ¿no? Inclusive rebasa a la derecha, hace cambios de carriles, cambios de sentido, cambios de giro sin hace señalar, ser previsible o anticiparlo, ¿no? Ante los demás usuarios. Bueno, entonces, hablando de esto como antecedente, tenemos que decir que la conducción a la defensiva prácticamente busca que nosotros nos anticipemos a las situaciones de riesgo y que también en cierto modo cedamos un poco, ¿no? Ya vamos a ver las actitudes correctas, adecuadas de los conductores ante estas situaciones. Sí, tenemos diariamente innumerables ocurrencias de accidentes de tránsito, prueba de ello, ¿no? Aquí lo que se dieron dos accidentes en la ciudad de Riobamba en este día. Y justamente van a causar daños humanos y materiales. Y esto alimenta las estadísticas, ¿sí? Y considerando además, adicionalmente, que estos son frutos o producto de fallas humanas, ¿sí? Tenemos que conducir defensivamente para proteger la vida humana de terceros, condiciones del entorno también. Y recordemos que el conductor defensivo, en primer lugar, tiene conciencia que al guardar muchísimo cuidado con los demás conductores, inicialmente está protegiéndose a sí mismo. Ese es un concepto fundamental que nosotros tenemos que guardar siempre en cuenta. La conducción a la defensiva va a comprender conceptos de seguridad, de los cuales justamente eh, guardan muchísima relación con puntos relacionados con el conocimiento del vehículo, cuidados básicos del mismo y la salud y estado mental y físico del conductor. Recordemos, ¿no? A nosotros nos corresponde siempre que nuestro vehículo tenga una conservación, brindarle el respectivo mantenimiento, porque precisamente lo que nos indica debe ser seguido cuidadosamente, garantizando que muchos de sus elementos justamente y funciones operacionales estén en perfecto estado para que usted tenga una seguridad en la conducción. Mantenga un control rígido precisamente en estas verificaciones, efectúelas a tiempo, haga revisiones periódicas, familiarícese con los mantenimientos indicados, realizados o indicados mediante el manual del propietario, ¿sí? Justamente la frecuencia que debe tener, analizar, ver cómo está precisamente logrando ir obteniendo
un máximo desempeño de su vehículo en condiciones de seguridad y con un menor costo posible, ¿no? Lo que hablábamos del mantenimiento preventivo que debe estar por sobre lo que es el mantenimiento correctivo. Usted también tiene que guardar algunos procedimientos básicos que le van a ayudar precisamente a tener en consideración el consumo del combustible, el desgaste de algunos sistemas, equipamientos, neumáticos, como puede decirlo menos. Debe guardar siempre presente llevar por los mejores caminos a una velocidad prudente, sin la necesidad de hacer frenadas o arranques imprevistos con frecuencia, ¿sí? Y algo que teníamos en cuenta siempre, ¿no? Nosotros tenemos que hacer un plan de viaje, que esto nos va a permitir precisamente ahorrar combustible, evitar desgastes prematuros y por supuesto permitir que nuestro vehículo desarrolle de mejor manera, ¿no? Hablando de esto, tenemos también que manifestar que nosotros como conductores somos responsables precisamente del cambio de marcha, de velocidades de nuestro vehículo. ¿Y por qué esto tomamos en consideración acá? Porque es muy determinante para que haya un óptimo desempeño del vehículo. Recuerden que si el vehículo está óptimo, va a haber menores posibilidades de ocurrencias de un accidente por daños mecánicos, ¿sí? Tiene que, por supuesto, conducir a velocidades que se desarrollen precisamente compatibles con las condiciones ambientales, tránsito, las necesidades que usted tiene en el trayecto. Y para poder hacerlo esto, como les dije en algún momento, ¿no? Conocer las condiciones y las características de su vehículo. ¿Sí? Hay que también tener conceptos básicos de seguridad, que es el uso de los frenos. Recordemos cómo era el funcionamiento del freno, qué sucedía si este era usado de manera abusiva, ¿no? ¿Qué es lo que podía suceder? Bloqueo de ruedas tal vez. ¿Qué pasa con el freno de estacionamiento? ¿No? ¿Qué pasa también con este sistema de frenos en el sentido de las frenadas bruscas? ¿Qué pasa si usted bombea a través del pedal de freno con demasiada frecuencia? ¿Qué pasa si usted no acude al sistema de freno de vehículo para pendientes pronunciadas o en caso de que el mismo esté fallando? ¿Sí? ¿Cómo precisamente usted tiene que guardar muchísimo cuidado en el sentido de la circulación en caso de emergencia para que las consecuencias sean lo más atenuadas posibles, ¿no? Y por supuesto, lo que les decía acá anteriormente, ¿no? La conducta del conductor precisamente para algunos aspectos que tiene que guardar mucho cuidado, ¿no? Y en esto, tener una situación en consideración. Siempre es importante nosotros también hacer un análisis de las condiciones de tránsito en el cual estamos circulando. Por ejemplo, lo que conocemos como horas pico, ¿no? Horas de intenso tránsito, tanto en la mañana o en la tarde. Hay que prestar muchísima atención, ¿sí? Cuando hay esta situación en el sentido de que tenemos tiempo limitado para salir, para regresar a la segunda jornada de trabajo, todos los conductores van a estar más apurados, probablemente estén menos cuidadosos. Ante ello, usted siempre esté alerta, procure estar alerta con los peatones que cruzan entre los vehículos estacionados, esté atento cuando va a detenerse, justamente tenga que la conducción tiene que hacerse al ritmo de la velocidad de tránsito en este lugar. Por supuesto, siguiendo y guardando muchísimo cuidado con las normas que están vigentes, ¿no? Eso también es muy, muy importante. Nosotros tenemos que siempre tener en consideración estos aspectos y por supuesto, ¿no? Hay algunas reglas que tenemos que guardar mucho cuidado para la conducción a la defensiva. Por ejemplo, digamos que
con el conductor del vehículo que va delante suyo? Ya sabemos, ¿no? Más o menos ya nos imaginamos. Primero, usted tiene que estar alerta y mantener una prudente distancia de seguimiento, ¿no? Primero, anticiparse a los acontecimientos, observar más allá del conductor que circula adelante, ¿no? 3 o 4 vehículos más adelante, previniendo situaciones que pueden hacerlo detener de manera repentina, usar la distancia de 3 metros en ciudades y de los 2 segundos perdón, de los 3 segundos en las carreteras. Cuando también las condiciones de tránsito fueran desfavorables, tiene que aumentar la distancia de seguimiento, de separación, ¿no? Y recuerde que estar siempre alerta a lo que realiza el conductor del vehículo que va delante suyo, ¿sí? Una reglita también que también guarda relación con estas precauciones que hay que guardar es con el conductor del vehículo que viene por la parte de atrás, ¿no? La primera regla de conducción a la defensiva con relación a los conductores que van a venir detrás de su vehículo es posicionar correctamente el apoyacabezas en el cual deberá estar a la altura de los ojos, como habíamos visto en algún determinado momento. Y bueno, ¿por qué la finalidad de tener y traer a colación nuevamente este tema? Porque en el caso de darse un choque por alcance por la parte trasera, es decir, que sea embestido por un vehículo por la parte de atrás, se genera lo que conocemos como el efecto látigo, ¿sí? Por lo tanto, teniendo en consideración esta primera seguridad, ya en el tema de la maniobra, del procedimiento que tiene que seguir, usted tiene que ser previsible siempre. Demuestre sus intenciones. Cree usted las condiciones para que el otro conductor ajuste su conducta con su manera de conducir. Utilice los indicadores para el giro, luces de frenos, señalizaciones, disminuya la velocidad, deténgase con suavidad, no bruscamente. Cuando tenga un vehículo a su costado, disminuya la velocidad y facilite que este también lo vaya adelantando, ¿no? Siempre, siempre manténgase una distancia en la cual usted puede ver las ruedas traseras del vehículo de adelante, ¿no? Si usted está siendo sobrepasado, es sencillo. No podemos estar en una disputa, en una competencia. Tenemos que quedarnos en la parte de atrás, observar el entorno, ver si hay puntos ciegos, obviamente, para a nosotros poder permitirle al otro conductor que lo haga, señalice de ser necesario, no acelere, ¿sí? Retome una velocidad prudente para que el conductor precisamente ingrese en el carril de circulación. Con el conductor que circula por el contrario en el sentido inverso, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Recordemos, acá es muy importante que usted piense o prevea que se va a dar una situación de emergencia. El vehículo que viene en el sentido contrario probablemente viene adelantando, ¿no? Probablemente el conductor que es adelantado no le da la posibilidad, ¿no? Entonces a usted le corresponde disminuir la velocidad para permitir, obviamente, si es posible, porque muchas de las ocasiones para evitar perdemos pista o nos encontramos, ¿no? Si la situación así lo permite, justamente hágase hacia su derecha, también para que éste retome luego de aquello su carril original, ¿no? Deje el espacio necesario para que este vehículo pase. Probablemente fue un acto negligente, de imprudencia, pero no podemos nosotros, como les dije anteriormente, juzgar eh, la manera de conducir, ¿no? Estamos nosotros obligados hasta cierto punto de permitir las condiciones adecuadas de seguridad, por más imprudente que éste pudiera representar, ¿no? El conductor siempre del vehículo debe estar, por supuesto, eh, atento por su propia seguridad. ¿Por qué? Porque es el principal responsable de sí mismo, del vehículo y de terceros. Que no pase lo que está en la imagen, ¿no? Siendo el único que puede evitar realmente las condiciones de peligro e inseguridad. Siendo así, hay 3 pasos fundamentales como principios para evitar accidentes.
conocer y advertir el riesgo, aprender la defensa y actuar oportunamente. Siendo así, es fundamental que usted como conductor se encuentre en perfectas condiciones físicas, de salud, psicológicas, mientras esté en el momento de conducir su vehículo, para que así pueda desempeñar esta función, esta profesión, esta actividad, justamente de la mejor manera posible y con lo que buscamos siempre, ¿no? El mayor nivel de seguridad. Justamente, nosotros tenemos dentro de los factores que influyen en el desempeño nuestro como conductores, algunos consejos que debemos tenerlos en consideración para disminuir la incidencia de los mismos en la conducción. Y son a tener cuidado, ¿no? Por ejemplo, la fatiga, el sueño, el estrés, las deficiencias visuales y auditivas, el consumo e ingesta del alcohol, ¿sí? Entre las principales. Por ejemplo, y todas estas, o bueno, la mayoría, ¿no? Hablando de fatiga, sueño, estrés y la percepción de las deficiencias auditivas, sensoriales, visuales, por lo menos usted tiene la capacidad de discernirlo y darse cuenta y percatarse y controlarlo a tiempo, ¿no? Estamos hablando de la fatiga. Y todas estas guardan relación con la respuesta fisiológica. Porque resulta que ante la fatiga, aunque la resistencia física, dicho esto por especialistas, varía según cada persona, cuando se llega a determinado límite, esta capacidad de respuesta a los músculos tiende a disminuir, como así también la posibilidad de respuesta ante eventuales emergencias. Cuando usted empieza a sentir cansancio, lo ideal es que programe una interrupción en el viaje. ¿Dónde? En un lugar seguro para poder relajar sus músculos, ¿no? El cuerpo necesita descanso también. El estado de sueño, que es otro de los factores que influyen en el desempeño del conductor, que también varía según la persona, es un mecanismo estrictamente necesario para el descanso del organismo después de estar cierto tiempo despierto, después de un periodo prolongado de atención concentrada, y de no hacerlo ya sabemos las consecuencias, ¿no? Este se alcanza al límite y cuando pasa esto es posible mantenerse despierto naturalmente por determinado tiempo. Pero ¿qué es lo que sucede? Comienza a disminuir la rapidez de respuesta. ¿Y qué necesitábamos nosotros? Una capacidad de respuesta pronta. En el sentido de la capacidad de conducir con estado de sueño, se va a ver perjudicada porque va a empeorar cuanto más esfuerzo se hace para estar despierto. En casos extremos, usted puede adormecerse sin percibir señal de que el cerebro le da esta advertencia, ¿no? Estamos al límite de todas nuestras capacidades. Entonces usted se adormece al volante y pasa lo que conocemos como la muerte solitaria. Además, o antes de llegar al límite, perdón, usted tiene que garantizar el reposo adecuado durante el viaje. No es problema. De hecho, usted venía planificando su viaje. Sabe que era posible perder tiempo en alguna pausa. Por lo tanto, es importante que basados en un plan adecuado, nosotros distribuyamos los periodos de reposo, así como los de manejo, ¿no? Muy importante este análisis que deben realizarlos ustedes. Y el estrés, ¿no? El estrés lamentablemente es una suma de factores que justamente hacen que nuestro organismo reaccione ante cualquier acción que va a representar inicialmente condiciones de peligro o de tensión. Si usted está conduciendo sometido a situaciones de peligro o de tensión, si está presionado por factores de índole personal, profesional, usted puede estar permanentemente en un estado de estrés. ¿Y qué síntomas son aquellos que vienen del estrés, no? Recordemos, la fatiga, el sueño, un sueño irregular, ¿no? El nerviosismo, la impaciencia, la agresividad,
y también aparición de ciertas dolencias corporales, ¿sí? ¿Qué es lo que, o cómo combatimos esto? Con un organismo bien cuidado, llevando una vida personal más organizada, podemos combatir el estrés, ¿no? Ahora no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil, porque tendría que modificarse conductas, procedimientos, comportamientos, no es de la noche a la mañana también. Recordemos que nuestro mundo está girando demasiado rápido, demasiado acelerado, así que hay que guardar muchísimo cuidado con esto, ¿no? Otro de los aspectos que teníamos que manifestar son las deficiencias visuales y auditivas. Recordemos que permanentemente, ¿no? Yo creo que todos lo hemos hecho. Seguir las orientaciones médicas, efectuar exámenes para prevenir problemas visuales y auditivos, porque a través del tiempo nuestra capacidad visual se va a ver disminuida, ¿sí? Hacer un proceso lento, solamente podemos percibirlo cuando ya aparecen los síntomas o en su defecto vienen los resultados de un examen médico especializado, ¿sí? Recordemos que la visión de manera al 100% perfecta al volante es uno de los requisitos fundamentales de seguridad. La audición también se ve perjudicada. ¿Cómo? Como consecuencia precisamente de los ruidos constantes, dentro y fuera del vehículo, disminuyen la capacidad nuestra para comunicarnos con el ambiente que tenemos a nuestro alrededor. Pero como les dije, el cuerpo da señales. Es mejor escucharle, tomarle en serio, ponerle y prestarle atención a lo que nos dice nuestro organismo. Bebidas alcohólicas, ¿no? De plano, aunque nos dice que dependiendo de la cantidad ingerida, esto estimula en el cerebro, nos da una sensación de alegría, confianza, fuerza, etcétera. Pero de plano diría que recomendable 0 mililitros de alcohol cuando usted va a conducir. ¿Por qué? Porque el estado de embriaguez que provoca precisamente el alcohol va a hacer que usted circule con excesos de velocidad y realice maniobras, entre comillas, para exhibir la pericia y la confianza excesiva en sí mismo, en el vehículo y en la carretera. A medida que incrementa la ingesta del alcohol, nuestro cerebro va a perder la capacidad de respuesta y coordinación. ¿Sí? Sucede. Disminuye la capacidad de reacción al volante. Y en los estados más avanzaditos de embriaguez, ¿sí? El conductor ya no percibe lo que sucede a su alrededor. Como les dije, ¿no? Está en otra dimensión. Pierde la noción de distancia, direcciones, se desubica, se pierde, se desorienta, como también va a perder el control de sus movimientos. Nunca maneje usted después de haber ingerido bebidas alcohólicas, como regla general. Recordemos que también nuestro organismo va a demorar un tiempo en eliminar este alcohol ingerido. Horas, hasta 24 horas inclusive. Por lo tanto, no es tan real de que usted bebe y en la mañana siguiente amanece como nuevo y el alcohol no ha hecho efecto. Por ahí está causando algún efecto en el tema de salud también. ¿Sí? Puede variar, como les dije en casos anteriores, de la persona. Es justamente eh, evitarlo cuando usted va a conducir un vehículo. ¿Por qué? Porque los efectos del alcohol, lamentablemente, han sido causantes de muertes, de incapacidades, hasta más allá del 50%, inclusive de las muertes en accidentes de tránsito. Así que hay que guardar muchísimo cuidado. ¿Cómo afecta el alcohol en la capacidad de conducir? No sé si les ha pasado, ¿no? El alcohol actúa como una droga depresora en el organismo, ¿no? La capacidad de regir la situación disminuye. Punto 1. Debido a que el alcohol afecta las inhibiciones, las personas en estado de embriaguez piensan y hacen cosas que habitualmente no lo hacen, ¿sí? Así que hay que guardar muchísimo cuidado. El alcohol se elimina también, además de muchas horas después.
¿Sí? En términos generales, nosotros podemos decir y manifestar claramente que la conducción a la defensiva tiene como objetivo reducir los accidentes de tránsito y su impacto. Para aquello tenemos tres claves: la observación, la anticipación y la separación. ¿Qué es el manejo defensivo? En términos generales, como les decía, busca aquello y consiste, aquello me refería a reducir los accidentes de tránsito y el impacto, ¿no? Y consiste prácticamente en conducir estando atento, solamente atento, no criticando los errores de los otros conductores para podernos anticiparnos y tomar las decisiones que eviten algún incidente. ¿Cómo aplicamos el manejo o la conducción defensiva? Mediante ciertas claves, ¿no? Sin duda, nosotros cada vez que pasamos más tiempo en el tránsito pesado, congestionado, varados en las calles, con condiciones o cuadros de estrés, aburrimiento, mismos que prácticamente pueden provocar accidentes, ¿no? Nosotros podemos contrarrestar esto con algunos pequeños consejos o claves. Tenga mucho conocimiento. ¿Qué significa esto? Trate de poner atención a las acciones de los otros conductores, sobre todo en los errores, y no asuma que los demás conducen como usted, ya que no es así, como usted o como su instructor de la escuela, etcétera, ¿no? Recordemos que todos cometen errores. Dos, sea precavido. A los conductores existen muchos tipos de distracciones en el camino y nunca sabe cuál puede provocar un frenado inesperado o un cambio de carril brusco de aquellos que van compartiendo la vía con usted. Por eso siempre mantenga la distancia de seguridad que le permita ver todo el entorno y poder en base a ello realizar alguna maniobra. Tres, sea predecible. Esta es una regla que puede parecer muy simple, que la hemos repetido varias ocasiones. Recuerde que manejar de forma predecible va a ayudar a los otros conductores a saber cuál es su siguiente movimiento. Y esto lo va a mantener a usted a salvo. ¿Sí? Siempre use para aquello luces direccionales, luces intermitentes, cambios de luces cuando sea necesario con vehículos que vienen en sentido contrario, inclusive también señales manuales. Tome decisiones, recuerde que nuestras decisiones van a ser más acertadas a medida de que nosotros no estemos o seamos víctimas de estrés, de distracciones o conduzcamos con alcohol en el cuerpo, ¿no? ¿Qué significa esto? Si usted justamente tiene la posibilidad de reaccionar con el cuidado y observación de los movimientos del otro conductor, va a evitar un choque, ¿sí? Por lo tanto, estar atento le va a permitir a usted tomar decisiones acertadas en pocas fracciones de segundo. Poco tiempo, ¿no? Para ser más claro. Tenga cuidado con lo que son los puntos ciegos, ¿no? Usted puede ir detrás de un camión, de un autobús, por eso hablamos de punto ciego. Recuerde que todos los vehículos lo tienen, todos lo tienen, versus vehículos más pequeños. ¿Por qué? Porque precisamente usted, al ubicarse en este punto ciego, que no lo mira el conductor de estas unidades, justamente va a ser proclive a algún siniestro, ¿no? Y lo mismo sucede en nuestros vehículos versus motocicletas y bicicletas, ya que también pueden estar fuera de nuestro radar, digámoslo así, ¿no? Están en el punto 100. Revise, observe, chequee su vehículo con periodicidad y procure mantenerlo en buenas condiciones. Si usted no lo hace, será más propenso a cometer errores y sufrir algún percance que pudo ser evitado. ¿Cómo? Llevando a su vehículo a un taller mecánico, ¿no? Puede ser un fallo de frenos, se me ocurre. Es recomendable también hacer una revisión periódica, usted, ¿no? De los niveles de los distintos fluidos que hay, de los niveles de presión de los neumáticos, el sistema de luces.
sistema eléctrico, limpia parabrisas, etcétera, ¿no? Eso era fundamental y principal antes de echar a andar su vehículo. ¿Qué más tenemos que guardar como cuidado? Y basándonos nuevamente en el concepto de lo que es la conducción a la defensiva. El manejo defensivo prácticamente reduce la siniestralidad por accidentes viales y protege la vida. ¿Cómo? El conductor está atento de todo lo que pueda afectarle en este sentido. Siempre, siempre, ¿no? Manejar justamente a la defensiva consiste en que nosotros vamos a ser capaces de prever las situaciones de peligro que se han originado por varias razones. Actos inseguros de otro conductor, ¿no? Que vino fatigado, distraído, con poca visibilidad. Actos inseguros de usted mismo, ¿no? Con estas mismas situaciones. Y por supuesto, cayendo en un manejo peligroso e inseguro. Datos como las condiciones adversas que muchos conductores consideran imprevistas, temas del clima, condiciones meteorológicas, y conducir defensivamente nos va a ayudar a tener la posibilidad de economizar tiempo, proteger la vida humana y, por supuesto, cuidar de mejor manera todos los factores que están a nuestro entorno. Usted como conductor a la defensiva, en primer lugar, va a tener conciencia de que si guarda cuidado con los demás conductores, en primer lugar va a estar protegiéndose a sí mismo. ¿Sí? En ese sentido, existen algunas informaciones muy importantes que no quiero dejar pasar por alto para que ustedes las pongan en práctica a modo de instrucciones para llevar a cabo el manejo o conducción defensiva. En primer lugar, justamente tener que, como que punto claro, que la conducción a defensiva evita accidentes a pesar de de los actos y comportamientos incorrectos de terceros, ¿no? Por lo tanto, usted tiene que observar todo lo que ocurre a su alrededor. En primer lugar, debe tener una mirada panorámica. ¿Qué significa esto? Que no va a bastar con ver lo que ocurre delante suyo, debe saber lo que sucede alrededor, tiene que mirar por los retrovisores constantemente, no pierda la vista de lo que ocurre adelante, controle los ángulos muertos, observe la calzada, analice los posibles peligros y que le permitan reaccionar ante las consecuencias. Otra clave, otro punto de esta instrucción, precisamente es importante que usted sepa anticiparse. Usted conduce más despacio, va a tener una mejor visión, va a tener más tiempo para maniobrar, para reaccionar a tiempo ante posibles imprevistos. Siempre desconfíe, no dé por hecho lo que les dije anteriormente, ¿no? Que el resto de los usuarios van a cumplir con las normas y reglamentos de circulación. ¿Por qué? Porque puede pasarse un disco de pare, no puede ceder el paso, puede pasarse un semáforo en rojo, como el accidente de hoy. Entonces, siempre desconfíe. Mantenga una separación suficiente con los vehículos, tanto como el de adelante como el de atrás. ¿Por qué? Porque esto le va a permitir que usted realice las maniobras progresivamente para que el resto de conductores vengan al ritmo que se necesita en esas circunstancias, sobre todo cuando el tránsito es congestionado. Conozca su vehículo, ¿sí? Necesita usted saber a través de la práctica, de la verificación visual, de la revisión de los documentos técnicos, podríamos decirlo, para que sirvan todos y cada uno de estos sistemas de los que dispone su vehículo y cómo sacarles el mayor partido o provecho posible, ¿no? Conozca también las técnicas de conducción que le van a hacer reaccionar de mejor manera ante imprevistos, ¿no? El aquaplaning, una condición con fallo de frenos, etcétera. No ingiera ni consuma nada que pueda afectar a sus sentidos. ¿Cuál es este elemento? El alcohol, drogas o también fármacos con efectos
secundarios, ¿no? Tenga cuidado con la medicación. Recuerde que muchas están contraindicadas cuando usted se pone detrás del volante, ¿no? Consulte con su médico de cabecera, consulte también información, efectos que pueden causar los mismos, ¿no? Y para evitar inclusive todo esto, no se automedique. Muchas personas también tienden a la automedicación. Respete sí o sí las normas y señales de circulación, evite distracciones y por supuesto mantenga ambas manos sobre el volante. Como es sabido, la mayoría de los accidentes de automóviles son provocados por factores humanos, eso estamos claro. Cuando un conductor es imprudente, circula con exceso de velocidad, con falta de precaución, aumentan las posibilidades de riesgo, las condiciones de riesgo sería, porque el manejo a la defensiva, por el contrario, significa que usted se anticipe a los errores que pueden cometer los demás para evitar cualquier siniestro. Mantenga siempre estas pequeñas, breves recomendaciones que le van a usted hacer mejor en este sentido y desarrollar cualidades, ¿no? Usted, por ejemplo, va a conducir a una velocidad permitida. Excelente. Va a respetar los reglamentos de tránsito. Fenomenal. Mantener una distancia apropiada de seguimiento. Utilizar el cinturón de seguridad. Conducir con actitud amable. Estar atento al camino para poder reaccionar ante algún imprevisto. Planificar sus viajes en buenas condiciones físicas, de salud, etcétera. Va a tener cuidado en no hacer maniobras peligrosas para causar un accidente. Sería espléndido que nosotros tengamos muchísimo cuidado en estos pequeños detalles que marcan la diferencia precisamente en una conducción agresiva y una conducción a la defensiva. Como les hemos dicho anteriormente, la conducción no se la hace de la noche a la mañana. Todo en la vida implica estar conscientes de que defectos puede tener nuestra conducción, que puede irse perfeccionando. Tenga en cuenta lo que se ha manifestado anteriormente para que con el tiempo, sí, algo que todavía no está intrínseco en usted, se convierta en un hábito que usted va a adoptar de manera automática y se va a manifestar siempre que usted esté detrás del volante. No seamos nosotros esas cifras que aumenten y alimenten las estadísticas en rojo de la seguridad vial en el Ecuador. Más bien, llevemos la conducción a la defensiva como una actividad que va a implicar dos comportamientos básicos, ¿no? Anticiparnos a las acciones de los otros conductores y aplicar técnicas correctas de manejo según las condiciones, condiciones que usted tiene en ese momento respecto con el camino, respecto con las condiciones climatológicas, respecto, como en un inicio también, con el estado de los otros conductores. Así que hay que guardar muchísimo cuidado, siempre respetar lo que está considerado como normas, como reglamentos, como premisas, como cuidados que hay que guardar, porque el manejo a la defensiva no busca más que evitar los accidentes y salvar vidas, ¿no? Anticipando a los acontecimientos, mirar siempre hacia adelante, pensar que los demás pueden hacer algo indebido, entre otras, serían algunas de las pequeñas recomendaciones que nosotros nos hemos permitido darles en esta sesión, ¿no? A continuación, nosotros veremos también las posibilidades de sobrellevar las emergencias en la conducción, que es un temita que se nos aproxima también revisarle, ¿no?